Saludos amigos, hoy 15 de julio de este año 2020. Buenos días, don Moza. Buenos días, Pedrito. Mira, todos tenemos que celebrar la fuerza de voluntad, la firmeza de los herederos de la raza inmortal, que en medio de esta pandemia ayer hicieron esfuerzos por trasladarse a los lugares emblemáticos del país y recordar a los héroes del 14 de julio. Muy bien. 61 años después. Mira por qué, Mozart. Probablemente sea la gesta del 14 de julio de 1959 la que recoge todo ese esfuerzo histórico de 5 siglos por definir la nacionalidad dominicana como una nación con vocación nacionalista, verdaderamente nacionalista, con ideas propias, con deseos de reivindicación muy acendrados, con una vocación incluso de recuperar a una buena parte de la población. En el 59, nuestra economía era esencialmente agraria, o sea, agrícola y pecuaria. Y los avanzados de esa raza inmortal que vinieron acompañados de prácticamente una representación genuina de toda América Latina. Faltaron muy pocas naciones a inmolarse. Realmente vinieron a decapitar a Trujillo con las armas. Pero si algo tenían claro era la de capturar de nuevo la dignidad de los dominicanos que todavía vivían en el campo en condiciones misérrimas. Yo era un jovencito de 14 años y llegué a conocer el campo dominicano, siendo, como te digo, una sociedad agraria, sea agrícola y pecuaria esencialmente. El campo dominicano era una expresión de atraso y de pobreza que la gente no puede imaginar. Aquí los campesinos nuestros recorrían los campos mozas descalzos y solo vestían zapatos los fines de semana. Los estilos de vida eran lamentabilísimos. Los salarios que se pagaban eran también pobres, no alcanzaban para una subsistencia siquiera digna. Entonces, los avanzados jóvenes nuestros que vinieron del exilio, acompañados de toda esa representación genuina de la nueva Latinoamérica, como te digo, se inmolaron porque finalmente no encontraron suficiente respaldo, no pudieron armar una estructura de lucha que les respaldara en las ciudades, y el esfuerzo, además de las delaciones, resultó vano. Ahora, 61 años después, a estos nacionalistas, a estos muy buenos dominicanos que representaban a cada una de las familias del centro, altas, de abajo, era una composición social que era muy genuina desde el punto de vista de la representación de la familia dominicana de entonces. Pero yo digo que las verdaderas raíces de nuestra nacionalidad independiente, con raíces realmente propias que nos destacaban respecto a toda la región, fue la que encarnó este movimiento del 14 de junio. Le llamamos luego 14 de junio porque vivieron un 14 de junio, pero que luego entonces se le nombró como tal, recuperando esta significativa fecha. Yo creo que todos debemos, con mucha unción, prepararnos incluso ya, desde ya, para la próxima celebración, cuando tocará el 62 aniversario. Porque de esta raza inmortal, como se le ha dicho, no podemos olvidar, de ninguna manera. Está demasiado relacionada con nuestro presente, con nuestro futuro. Es una especie de luz que alumbra a las presentes generaciones para que sepan procurar un destino digno,
reivindicativo en todos los planos. Así es que lo celebramos. Mira, Mozart, iniciamos esta semana, que es 15, 3 semanas de las elecciones nacionales, y a 2 días de la tercera desescalada, contando más muertos y más enfermos este fin de semana que cualquier otro fin de semana anterior, lo que nos lleva a mucha preocupación, porque después de todo, la voluntad ya de montar el proceso judicial el 5 de julio es indetenible, los pasos son tan firmes y resolutos que no van a poder ser ya desandados y de ninguna manera. Entonces, en esta coyuntura tenemos que cruzarnos de brazos y procurar no ser tan melosos en la calle, saludando tan de cerca. Decía ayer el responsable de la comisión de alto nivel que tiene que ver con todo esto del combate a la pandemia, que ahora es cuando debemos respetar las normas de sanidad que nos recomendaron ellos, las autoridades, cuando este virus se hizo ya una pandemia, que ahora es cuando afrontamos peligros y que por tanto debemos consolidar aún más esa firme decisión que inicialmente pareció estar determinada en las familias, pero que en los últimos días, con motivo del relajamiento de las medidas, o sea, de la procura de volver a la normalidad, la gente ha entendido como que era el momento de bajar la guardia. De ninguna manera. La enfermedad nos ataca. Cuando hacemos pruebas aparecen siempre esa alta proporción de enfermos. Cualquiera creería, yo llegué a pensarlo, que la eficiencia en el tratamiento de los enfermos había hecho que se redujera al mínimo las muertes. Bueno, pues no, parece que la enfermedad sigue cobrando vidas, por más que se esfuercen las autoridades, habrá problemas, a menos que procuremos entonces evitar que más personas se incorporen a esta enfermedad. Así que yo creo, Mozart, que si algo nos pide el día de hoy, 15 de julio, es reforzar todos las medidas y hacer y reparar que si había alguna disposición o predisposición al relajamiento, no debemos parar las antenas, redoblar la vigilancia para impedir que esta enfermedad nos siga afectando de manera masiva y cruel. Bien, buenos días. Primero, saludar, ponderar y agradecer a las personalidades y las organizaciones que tuvieron a bien poner en alto relieve, como lo merece, ese aniversario del 14 de junio y lo que eso significó y seguirá significando para la República Dominicana como movimiento a favor de la libertad fundamentalmente del país, de un país mejor. Yo pienso que este tipo de esfuerzo debe ir más allá de cada 14 de junio, porque se trata de un aporte importante que necesita mantenerse en las mentes de nuevas generaciones que precisan conocer en detalle qué aconteció, por qué tanta gente se enorgullece, como nosotros todos, de haber contado con una generación maravillosa, jóvenes, valores nacionales e internacionales que se integraron todos en función de una gran causa, que era la causa de la República Dominicana y su libertad. Entonces, en ese sentido, yo recojo, como tú, ese esfuerzo que hacen esas personalidades, algunos de los cuales estuvieron directamente vinculados con el movimiento del 14 de junio. Entonces, en ese sentido,
Desde aquí un abrazo para ellos y el llamado reiterado de que ojalá otros sectores, ojalá la escuela, el sistema educativo nacional termine de entender de una vez y por todas que es necesario poner a más alto nivel en nuestras escuelas momentos históricos como el que representa el 14 de junio. Mira, Pedro, en torno al tema de la pandemia, la verdad es que nos amanece con un estado no muy animados, porque nosotros nos encontramos a 3 días de que deberemos entrar a la tercera fase del desmonte de las medidas restrictivas que hemos tenido, y en función de la necesidad muy bien llevada por las autoridades ya de ir armonizando el combate al coronavirus y la preservación de la salud, que es fundamental, con la retoma de las actividades económicas en el país. Pero la verdad es que en esta segunda fase no hemos tenido el desempeño que aconsejan y que obligan las circunstancias. Y en consecuencia, los resultados no han sido del todo favorables. Porque hemos tenido, de acuerdo a ese informe del fin de semana, que un promedio de aproximadamente 400 nuevos infectados por día. Ese es el promedio de los últimos días, 400 y tantos afectados. Cuando nosotros habíamos logrado incluso colocarnos por debajo de los 200 infectados. Eso tiene dos explicaciones. Hay una explicación y ambas son ciertas. Una primera explicación es que ha habido un desborde. Ha habido un desborde esperado, de cierta manera, porque ha habido un incremento de las actividades. Como entramos en una segunda fase, más gente fue a la calle porque más establecimientos comerciales y de otro tipo pues abrieron, entonces en consecuencia hubo más. Y eso vino acompañado con el desorden de mucha gente, con la irresponsabilidad de mucha gente que ha descuidado. Y en ese sentido, bueno, pues le ha tocado la enfermedad. Eso por un lado. Pero por el otro lado también que como debe ser, hemos aumentado el número ¿cómo se llama esto? Pruebas. Sí. Las pruebas han superado las 2.000 pruebas. Y entonces, en ese sentido, en la medida en que usted aumenta el número de pruebas, en ese mismo, más o menos en esa proporción, usted va detectando más personas, porque hay mucha gente que tiene el virus y no lo sabe, no lo conoce, entonces lo va transmitiendo. Entonces, ese es otro componente que también es importante tomar en cuenta. Ahora, todo eso puede mejorarse y deberá mejorarse, porque yo no me imagino ahora en estas circunstancias entrar a esta tercera fase ya dentro de 3 días, como que no me da, porque una tercera fase significa abrir más espacio para la vida en sociedad, para las actividades, y entonces con el mal comportamiento que estamos observando en las últimas semanas, eso nos coloca mucho más cerca a un gran riesgo, que es el de echar hacia atrás, que sería fatídico para la República Dominicana en todos los sentidos, Entonces, en ese sentido, valga la redundancia, el llamado de atención, tal y como lo han hecho las autoridades, y han puesto a hablar a la gente que sabe de eso, los asesores fundamentales en el proceso, han sido los voceros del llamado de alerta al país con relación al relajamiento de las medidas que se han tomado en la República Dominicana, y eso ha tenido consecuencias. Así que no sé, se ha anunciado ya que se van a redoblar los esfuerzos, las medidas se van a tomar, se va a retomar una vez más al Gran Santo Domingo, que va a ser intervenido por las autoridades. Se van a dar a conocer en las próximas horas en qué consistirá de gran manera
esa retoma del Gran Santo Domingo y de San Cristóbal, que son los polos, los lugares donde más contagios se están dando. Se han ido incrementando. En adición, Bávaro también. En Bávaro también. Entonces, en ese sentido... Por aquello de que la provincia tiene que ser preparada. Vamos a esperar qué pasa. Turismo. Sí. Pero yo quiero llamar la atención entonces, Pedro, que si hay alguien que ha tenido responsabilidad con este es el liderazgo político opositor. La oposición ha jugado un papel realmente vergonzoso en todo esto. Tan vergonzoso que fíjense todo el esfuerzo que hubo que hacer y todavía estaba la rechifla porque esa oposición decía que no dieran, que no se extendieran el estado de emergencia. Insistía en eso. Y veíamos los líderes hablando y diciendo y advirtiendo que no, que eso era una barbaridad porque eso iba a ser aprovechado por las autoridades. Aún con la realidad dándoles las narices y en los hogares. Y aún así persistían. Tanto así, tan insensibles son, han asumido una actitud tan irresponsable que fíjate que hubo cacerolazo el sábado. ¿Tú sabes para qué? De que en protesta por el toque de queda promovido por esa oposición. Cacerolazo en contra de las actividades que están llamadas a preservar la salud del pueblo dominicano. Oye, qué timbaleros son. Son timbaleros, Pedrito. Y eso hay que decirlo. Hay que decirlo, es que esa voracidad, eso del poder y el poder y el poder y las elecciones, eso no puede estar por encima del interés de la colectividad nacional, de la salud del pueblo dominicano. Eso no puede ser. Y esta gente insiste en eso. Insiste que no hay, que de lo que están hablando. Ahí vi uno yo, Vinicito, hablando incluso de la posibilidad de romper socialmente con todo y que irse a la calle y llamando a un emplazamiento a la autoridad. Vamos a salir después de las 8 de la noche para demostrarle a esta gente. Hasta ahí han llegado estos desaprensivos. Y la prensa en silencio, la mayor parte. Mira. Porque esas son cosas que hay que ponerle un freno, Pedro. Eso hay que ponerle un freno. Eso no puede seguir así. A propósito de entonces, si usted tiene mecanismos, usted dice que están usando, entonces use los canales de rigor para demostrar si usted tiene la prueba de que están usando los recursos del Estado para tales o cuales cosas. Pero no venga a exponer a la gente, a llamar a la gente a que no, que hay que romper porque aquí no hay condiciones para seguir encerrados. Eso es una barbaridad. Y de eso oímos nosotros un expresidente de la República diciendo que no había necesidad de eso. ¿Y dónde que vamos a llegar? Eso no puede ser. Eso no puede ser. Entonces yo le insisto a la gente, tenemos que cuidarnos nosotros. Porque miren que anda el liderazgo. Tenemos que cuidarnos. Esto es una realidad, como decía el doctor José Joaquín Puello. Conviviendo que estamos con un virus peligroso, altamente peligroso. A cualquiera le puede llegar, a cualquiera nos puede llegar, porque es que estamos expuestos. Entonces, vamos a hacer un esfuerzo, nosotros, al interior de cada uno de nosotros y de la familia, a tratar de replegarnos un poquito para que podamos entrar, no sé cómo, en 3 días, en la tercera fase. Porque tenemos un compromiso también. Los hoteles que están haciendo un grandísimo esfuerzo para prepararse, para iniciar sus operaciones con control en un 70%, que va a ser la primera etapa. Pero vamos a abrir los aeropuertos, vienen los turistas, vamos a hacer turismo interno a partir del 1 de julio. Por el amor de Dios, pero no lo hagamos enfermo, no nos expongamos, ni expongamos a nuestra familia. Entonces, nosotros tenemos un gran llamado. Tenemos una fecha que es el 5 de julio también. Unas elecciones que debemos celebrar y en las que debemos participar masivamente.
Pero para que eso ocurra, que es lo que no entienden algunos líderes políticos del país, desesperados. Yo no sé por qué, cuál es la desesperación. Le temen al gobierno, porque el gobierno... Pero es que eso es cuestión de meter al gobierno. Pandemia, pero ¿cuántas veces el gobierno? Oye, pero los gobiernos han sido derrotados sin necesidad de asumir actitudes irresponsables como la que está asumiendo la oposición, sin necesidad de eso. Y no tenemos una historia ahí reciente. Los gobiernos pueden ser derrotados con una gestión opositora decente, responsable, propositiva. Pueden ser derrotados. Pero con acciones como esa, irresponsable, irreverente, inconsecuente con la propia población, así no. Porque ahora quien está mejor parado es el gobierno precisamente, porque es el que ha asumido la responsabilidad. Ahí oiga un líder decir que el presidente no sale, que le ha dejado eso que le ha dejado el asunto al candidato. No, el presidente y el candidato ambos están recogiendo los frutos de su responsabilidad, de su desempeño. Tenemos que decírselo a ver si esta gente reacciona. Mira, yo creo que vale la pena que insistamos en el planteamiento de José Joaquín Cuello Herrera. Sí, pero necesitamos liderazgo responsable, Pedro. José Joaquín es un médico de alta calificación, neurocirujano, ha estado siempre en la cabeza del conocimiento y aplicación de ese conocimiento para tratar los temas de la neurociología, que son precisamente una de las especialidades que reclaman de mayor conocimiento. Pero José Joaquín al mismo tiempo ha estado en contacto siempre con todos los sectores sociales. Es un médico en ejercicio que nunca cesa. Dice José Joaquín que la población debe cuidarse del coronavirus porque llegó para quedarse. Todavía no ha alcanzado el pico en el país. Afecta el corazón, el cerebro, la médula espinal, el hígado y los intestinos. Y el contacto físico es la causa principal del contagio. Y por el lugar donde el virus entra primero es precisamente por los pulmones. Afirmó que el virus es muy peligroso para la economía humana porque puede afectar cualquiera de los órganos vitales. Los músculos registran síntomas que comienzan con diarrea y un poco de fiebre, en otros con dolor de cabeza, tos y malestares en el cuerpo. Indicó que el programa de enfrentar el problema de enfrentar este virus es precisamente que reclama mucha disciplina, mucha firmeza de ánimo para usted aplicar las medidas de prevención, de limpieza, de no contacto, porque es fundamental mantener la lejanía de los agrupamientos de personas, pero es fundamental. Ustedes solo deben recibir, si puede, a familiares que estén absolutamente seguros de que, al igual que ustedes, se mantienen confinados. De la única forma que usted está seguro de que está interactuando y no va a contagiarse es con familiares muy cercanos, que estén, o amigos muy cercanos, que estén seguros de que han cumplido con el confinamiento. Es la única manera. Bien. Yo creo que... Vamos a ir a una pausa, Pedro, porque tenemos ahí todavía varios temas que tratar y tenemos un invitado. Así que vamos a la pausa. El doctor Rafael Alburquerque está...
La energía eléctrica es un bien que toca todas las actividades de la humanidad. Con electricidad permanente mejora la salud, la educación, la seguridad ciudadana, la economía y la calidad de vida de la gente. En los últimos 8 años, el gobierno dominicano ha cumplido su responsabilidad aumentando la oferta de generación a menor costo y así ayudar a las distribuidoras a ofrecer un mejor servicio. Pero la electricidad tiene un costo que debe ser cubierto por todos los que la recibimos, pagando a tiempo nuestra factura y haciendo un consumo responsable. De esa forma, el servicio eléctrico seguirá mejorando en cantidad y calidad. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, iluminando en el presente para el futuro del país. Más allá de las calles vacías, encontramos la solidaridad del vecino. Más allá de las aulas vacías, inventamos otras formas de aprender. Más allá de las plazas vacías, descubrimos la imaginación. Más allá de las iglesias vacías, hallamos una fe que no se apaga. Ante el temor, ponemos valentía. Ante la distancia, cercanía. Ante la incertidumbre, estabilidad. Trabajamos para salir adelante, más fuertes, más unidos, reafirmando nuestro compromiso con el progreso y el bienestar de todos. Banco Central de la República Dominicana. Las mascarillas para salir de casa son obligatorias. Recomendamos que te laves las manos con agua y jabón o solución desinfectante antes de colocártela y para retirártela. Toma la mascarilla por los sujetadores y colócalos alrededor de cada oreja, ajustando los bordes al rostro. Respira para ver si el aire se escapa alrededor de la mascarilla. Si se escapa, está mal colocada. El aire debe salir ligeramente a través de ella. Las mascarillas de tela deben lavarse constantemente. Las N95 y quirúrgicas deben ser descartadas si tienen humedad o suciedad. Si eres vulnerable o con COVID-19, evita su reuso. Si no cumplimos, no avanzamos. Contra el coronavirus, el héroe eres tú. Empresario, industrial. Ahora no es necesario desplazarte. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES te recuerda que a través de nuestra ventanilla virtual, cómoda y ágil plataforma dentro del programa República Digital, puedes acceder al 96% de los servicios que brindamos desde la comodidad de tu casa, oficina o cualquier lugar en el que te encuentres, garantizando respuesta en tiempo oportuno a cada requerimiento disponible en línea. Accede a través de nuestro portal micm.gov.do. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. ¿Qué nos hace grandes? Somos grandes porque en situaciones difíciles nunca perdemos. Nunca perdemos la fe, nunca perdemos la esperanza, nunca perdemos el optimismo. Somos grandes. A la hora de darnos fuerza y apoyo, para los dominicanos el tamaño no importa. Aquí todos somos gigantes cuando nos toca ser solidarios. Nos hacen grandes nuestras tradiciones. Nos hace grandes nuestra capacidad de amar y sorprender, reír y llorar. De celebrar nuestros triunfos, nuestras luchas y nuestros sueños. Todos como uno en cualquier lugar del mundo donde haya un dominicano. Y saber que cuento con un hermano donde sea que otro se encuentre, aunque nos separen océanos y continentes. Esto que vive en cada dominicano nos motiva, nos empuja, nos inspira y nos sostiene. Por eso vamos a vencer y salir adelante, más fuertes, más agradecidos y mejores. Este es el momento donde los dominicanos vamos a mostrar por qué somos grandes.
Hola, soy Kirsis Mejía de Gaby Rose y hoy vengo a contarte las cositas bonitas para tu bandeja de café o de té. En República Dominicana el café es motivo de unión y celebración y esos momentitos se disfrutan más con tu bandeja de café bien bonita. Por eso hoy vamos a hablar de esos detallitos que la van a hacer súper especial. Para esa bandeja bonita, usa tu imaginación. Puedes usar esas piezas que ya tienes tiempo coleccionando o esas nuevas que están de tendencia. La idea es que tu bandeja refleje tu gusto y tu personalidad. Esa familia va a disfrutar de una bandeja especial cuando le pones amor, cuando le pones un pajarito, una pieza decorativa, cuando usas unas flores, cuando usas esa linda bandeja que hizo tu hijo en Navidad. Esas son las bandejas realmente especiales y que van a hacer de tus momentos familiares unos muchos más bonitos. Actualidad, ciencia, tecnología, pluralidad, política, deportes, cultura, economía. Diariodominicano.com, el medio de comunicación. La Cámara de Diputados debe conocer una decisión que tomó este fin de semana con velocidad, o sea, porque era necesario el Senado de la República para incrementar la autorización al gobierno de buscar 150.000 millones de pesos que hacen falta para completar los gastos previstos en el año. Fíjate una cosa, los ingresos proyectados ya revisada la situación, el efecto del coronavirus, apenas sumarán 673.000 millones. Y haciendo un gran esfuerzo, el gobierno dice que los gastos bajarán a 1.070 millones. O sea, que habrá una diferencia de 200 millones de por medio. Pero unos ingresos extras que ha procurado el gobierno con habilidad, porque ha conseguido que en algunas partidas presupuestarias se le asigne el dinero a la Seguridad Social, le facilitó principalmente la ARS Salud Segura, que ahora tiene otro nombre. Todo eso, la facilidad de crédito del Banco Central, le va a dar unos 30.000 millones de pesos, pero todavía le faltarán 150 para cumplir con los compromisos que tiene ya hechos para este año. De manera que la Cámara de Diputados tiene esa decisión por delante. El Senado el sábado pasado accionó rápidamente y conoció el presupuesto complementario, como le dice, y corrigió estas previsiones. Era de esperarse, Moza, que esto aconteciera, porque hay aquí actividades que a partir de marzo cayeron en cero, Moza. Sí, pero decía que yo creo que eso no va a tener mayores inconvenientes en ser aprobado en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados, el presupuesto complementario, por varias razones. La primera es que me parece que es un presupuesto muy bien elaborado, con recursos muy bien focalizados, con recursos priorizados, que responden a la realidad del país en los dos grandes retos, los dos grandes procesos que estamos viviendo. El proceso con los efectos del coronavirus, al que debemos seguirle dando respuesta, como le ha estado dando respuesta en forma eficiente las autoridades para amortiguar en el plano de la salud y en el plano de la economía, amortiguar los efectos de esa terrible pandemia que nos afecta, por un lado. Y por el otro lado, darle respuesta a las necesidades de la Junta Central Electoral y de los partidos para poder accionar sin dificultad
hacia el 5 de julio, que es la fecha de las elecciones nacionales. Ese presupuesto contiene, por ejemplo, 1.500 millones para la Junta Central Electoral, que es importante. Contiene una partida para los partidos políticos, porque recordemos que no hubo tuvimos que cambiar las elecciones, y entonces todo cambio de procesos como eso implican recursos gastados que necesitan ser repuestos. Y entonces en ese sentido el gobierno ha cumplido, está cumpliendo con ese requerimiento del Tribunal Electoral para tener los recursos para toda su logística. Y qué bueno que así sea. Y no creo yo que alguna mente de esta, de la que pululan ahí en la oposición, se atreva a decir que no, que tampoco, que no le aprobemos el presupuesto complementario. O sea, que yo pienso que en ambos casos, tanto para continuar el proceso de darle respuesta a los efectos del coronavirus, como para darle respuesta al proceso electoral del 5 de julio, además de que el gobierno, de que las autoridades, y es así, han demostrado que han sido eficientes en el manejo de los recursos a través de los diferentes programas que se han implementado. Como han sido eficientes las autoridades monetarias y financieras en colocar recursos para garantizar la liquidez del sistema financiero nacional durante el coronavirus también, y mantener tasas bajas y mantener el acceso al crédito como se ha incrementado incluso dentro de la misma pandemia. Entonces yo pienso que todos esos factores nos indican que no habrá mayores dificultades para que la Cámara de Diputados apruebe el presupuesto complementario. Pero yo te decía, Pedro, ahorita, cuando cuestionaba el asunto de la oposición, que este es un momento, nosotros estamos a 20 días de las elecciones nacionales. Que lo que necesitamos es propuesta, ver qué es lo que van a hacer con nosotros. Pero se insiste en seguir con la simple denuncia y la denuncia y la denuncia y no se aterriza. Bueno, pues yo voy a aprovechar porque me pareció sumamente importante esa comparecencia de Margarita Cedeño y Gonzalo Castillo al país, diciéndole qué es lo que ellos van a hacer, qué va a pasar aquí con los programas sociales en este país, que han sido tan efectivos. ¿Qué va a pasar con el coronavirus, con el día después de cuando se asuman las autoridades, el 16 de agosto, las nuevas autoridades? En el caso del PLD, si es Gonzalo y Margarita lo que ganen, ¿qué van a hacer? Entonces yo lo voy a resumir a lo que se comprometieron esos dos, que ustedes ven ahí en pantalla. Ustedes saben a qué se comprometieron. Ellos van primero a incluir algo que es muy importante y lo estamos demostrando nosotros, que estamos usando. Un bono digital para el acceso al Internet, que sea un derecho de todo el mundo, el acceso al Internet. Ya con eso sí es verdad que tenemos que vivir todos. El Internet es un derecho del pueblo dominicano y necesita llegar a todas partes y a todo el mundo. Bueno, va a haber un bono digital para que el acceso al Internet sea un derecho de todos. Se va a prolongar, esto es muy importante lo que voy a decir, se va a prolongar el programa Quédate en Casa para los mayores de 60 años hasta que se cuente con la vacuna del coronavirus. Eso la gente quiere oír, qué es lo que va a pasar. Bueno, Gonzalo está diciendo, si somos nosotros que ganamos, nosotros vamos a garantizar que ese programa Quédate en Casa para los mayores de 60 años se va a mantener hasta que aparezca la vacuna. Pero hay que recordar que ese mismo Gonzalo Castillo se comprometió a que el Estado Dominicano, si él gana las elecciones, él se compromete como presidente de la República a garantizar la vacuna, la que aparezca, garantizársela al pueblo dominicano, porque es un reclamo que acaba de hacer en estos días la Organización de las Naciones Unidas. Margarita Cedeño anunció en esa misma comparecencia que Progresando con Solidaridad implementará más programas de capacitación y de inserción social, laboral, y que esos centros tecnológicos que hay comunitarios se van a articular con los espacios del emprendedor, un espacio interesantísimo que también va a procurar el gobierno
de Gonzalo Castillo en caso de que gane, déjame siempre poner la muletilla, en caso de que gane, porque es un espacio para que los jóvenes, muchos de ellos desmotivados con ser empleados, quieren tener su propia empresa, muchachos con iniciativas interesantísimas, que se juntan uno con otro, mira, vamos a hacer una pequeña empresa. Bueno, va a haber espacio que se le va a ofertar a esos jóvenes que demuestren esas capacidades para que ellos puedan montar con todos los requerimientos dispuestos por el Estado, en lo que ellos arrancan. Bueno, pues esos programas de capacitación y de inserción laboral se van a implementar junto con esos espacios del emprendedor. Dicen ellos que a partir del 16 de agosto se va a expandir el alcance de las farmacias del pueblo. Se van a fortalecer los programas de prevención de la desnutrición. Se van a complementar el programa de rescate y atención a niños, niñas y adolescentes para profundizar el trabajo de erradicación de niños y niñas en situación de calle. Pondrán especial atención y ampliarán el programa de pensiones solidarias para envejecientes en pobreza extrema y en personas con discapacidad severa. Van a desarrollar alianzas público-privadas para dar mayor oportunidad laboral a las personas con discapacidad. Esto es propositivo. Ellos dicen, Margarita y Gonzalo y Margarita, que si son gobierno a partir del 16 de agosto, se va a crear el programa Hogares en Línea, que dará internet gratuito a 50,000 hogares en extrema pobreza. Van a ampliar los programas de capacitación tecnológica para mayores de 50 años que estén desempleados y garantizarán apoyo social y económico a los jóvenes desempleados. Es ese binomio está diciendo que si ellos ganan las elecciones, a partir del 16 de agosto, se van a proponer habilitar una línea telefónica y una plataforma virtual permanente para jóvenes que enfrenten el bullying, que es terrible el bullying en las escuelas, o situaciones de violencia física o abuso físico o emocional. Y en torno a la seguridad social, a partir del 16 de agosto se va a iniciar el proceso para implementar programas para la afiliación de las trabajadoras domésticas, de las saloneras, estilistas, cocineras y otras formas de trabajo informal. Esos son detalles, esa debe ser el carril que debe tomar los candidatos todos, que decirle al país qué es lo que van a hacer, proponerle, para que la gente vea en términos concretos qué es lo que se va a hacer. Decía el doctor Leonel Fernández, dice el doctor Leonel Fernández, por ejemplo, que él quiere saber de dónde, quiénes van a ser los ingenieros que van a utilizar para las 100,000 viviendas, la construcción de 100,000 viviendas y la infraestructura. Pero doctor, o sea, esas son cosas... Él habla de los dineros de los ingenieros. No, de la seguridad social, de los 40,000. De la seguridad social, pero ¿quiénes van a hacer? Pero es que eso es por concurso, Pedro. Eso pero es que no hay ninguna obra anunciada. Pero es que eso es licitación. Todo aquí en este país, gracias a Dios, ya es mediante licitación, Pedrito. ¿Cómo le van a decir ahora no que son bueno, que liciten? A lo mejor hay gente del presidente Fernández que pueda licitar para ver si gana el concurso y participa. Lo que pasa es que eso es de este gobierno. Es este gobierno, le quedan dos meses. Pero Pedro, pero todo es licitar, es que el gobierno para eso tiene que licitar. Entonces él dice, dígame. Es que ese y el próximo gobierno, sea de quien sea, todo y va a construir infraestructura, ¿con quién y con quién? Bueno, pero que espere la licitación, ¿Pero cuál licitación? Es 2 meses. Bueno, pero que espere la licitación, Aquí hay continuidad del Estado, Pedro. Que hay 2 meses. Pero aquí hay continuidad del Estado, Pedrito. Aquí hay continuidad del Estado. Si es el presidente Leonel Fernández que gana, bueno, tenemos garantizado la continuidad del Estado. Si es Abinader, bueno, suponemos que tenemos la continuidad del Estado, y si es Gonzalo Castillo, ni te diga. Entonces, eso no es problema. El asunto es que yo quiero insistir en que este es un momento, primero, para unar esfuerzos, como han hecho los empresarios y los trabajadores, tú has visto a los trabajadores, las centrales sindicales y los empresarios del país al lado del gobierno, que mientras la oposición vive con la gallo locura de inventar y decir cosas, los empresarios han dicho no. Cada vez que el gobierno ha solicitado una extensión, una prórroga
Ahí ha estado presente el sector empresarial, ahí ha estado presente las centrales sindicales. Los empresarios han incorporado, incluso colaborando con programas sociales a todos los niveles. Esa debe ser la actitud. Entonces ahora, ¿qué es lo que necesitamos? La gente necesita saber que tal como hicieron Margarita y Gonzalo y Margarita, que presentaron ahí en 10, 15 minutos lo que van a hacer. Eso mismo queremos escuchar de Leonel y Sergio Elena, pero Sergio Elena se la ha pasado. Denuncia, y nadie sabe cómo piensa ella, qué piensa de temas sociales, qué piensa de programas energéticos. No se sabe nada, porque se la ha pasado todo el tiempo con denuncia. Es el momento de las propuestas para que la gente sepa a qué se atiene cuando vaya, que deberá ir el 5 de julio a las elecciones a votar. Y se está acortando el tiempo. Exactamente. O sea, sí. Bueno, para eso es que son las campañas. Lo que pasa es que esta es una campaña absolutamente irregular, anormal. Por el asunto. Sí, pero igual con propuestas. Hay programas, Pedro. Nadie conoce el programa del de la Fuerza Progresista, ni nadie conoce el programa de Abinader, porque ellos no se han ocupado de socializar. Ellos fueron, mientras que Margarita y Gonzalo y Margarita han estado con comparecencias y han estado detallando su programa de gobierno. Después entonces dicen que por qué ganó fulano y no fulano. Bueno, mira, tanto el PRM como Lionel fueron con su candidato al Consejo de Hombres de Empresa y les pusieron ahí todo un programa de gobierno. Sí, pero con sus detalles. Y se sometieron al interrogatorio del detalle. Cosa que no hizo Gonzalo. Claro que fue. Gonzalo no fue. En la proporción a la Cámara Americana no fue Gonzalo. No. Estamos hablando del Consejo de Hombres de Empresa. Él fue. Entonces, él fue. Ahí ellos les pusieron. No, Pedro, es decirle al país, mira cómo ellos hicieron. Vamos a programa de televisión, Margarita, ¿qué es lo que van a hacer? Vamos a hacer otra cosa que la gente se pregunta, ¿y por qué no hiciste eso? Que tiene 8 años de ejercicio de poder. A Margarita. ¿Por qué Leonel la cosa que dice no lo hizo en 12? Es que esas son tonterías, Pedro. Esos son infantiles. Porque si le sacan en cara 8 años, entonces vamos a sacar en cara los 12. No, por eso te digo, en campaña esas son ligerezas, por eso es que están tan mal, Pedro. Por eso tú lo ves llamando a Cacerolazo para oponerse al toque de queda. En campaña se estila todo. Es una pena que esta campaña no haya permitido, ¿verdad?, que los candidatos pudieran asistir a eventos masivos, mítines, asambleas de todo tipo, reuniones con todos los grupos. No, pero que lo aprovechen. Mira como Margarita. Mira como Gonzalo ha aprovechado todos los espacios. Ha hecho varias comparecencias en la televisión. Eso da pena. No son suficientes para tu calar las necesidades. Lo único que se sabe de la oposición son denuncias tras denuncias. Que por cierto, Pedro, para el viernes. Para que, por cierto, no olvidemos que hay el extraditable para el viernes próximo, para el viernes próximo, que lo va a conocer la Suprema Corte de Justicia, un dirigente del Partido Revolucionario. Tenemos que ir a una pausa. Sí. Pero los amigos televidentes tienen que estar atentos, porque por ahí viene don Rafael Alburquerque, alto dirigente del Partido Fuerza del Pueblo, un gran amigo nuestro, la República, respetado y amigo de nosotros, y un hombre de mucho respeto en la sociedad. Así es. Y que en un momento estamos con don Rafael Alburquerque. Aquí en Diario de Cuatro somos afortunados con tener un amigo inquebrantable. Ha estado con nosotros desde su fundación hasta hoy, sin importar las dificultades y aún en medio de esta pandemia. Ahí está, don Rafael Alburquerque. Buenos días, don Rafael. Buenos días. Usted para nosotros una especie de gran sustento desde el punto de vista de la comunicación, porque la verdad que cuando lo necesitamos para tratar temas troncales del país, que tengan que ver con las instituciones, que tengan que ver con la seguridad social,
que tiene que ver con las relaciones de trabajo, con la economía, con la política. Ahí está usted. Así que le agradecemos de antemano esta disponibilidad. Buenos días. Pues muy buenos días, Mozart, muy buenos días, Pedro. Aquí desde la casa, pues un saludo y un abrazo virtual a los dos y a todos los amigos televidentes. Muy bien. Usted cumplió años ayer, 80 de los grandes, doctor. Sí, señor. Y qué bien se ve, caramba. Qué bueno, qué bueno. Bendiciones para el doctor. Bendiciones. Muchas gracias, pero aunque uno envejece, el espíritu mío sigue siendo joven. Así es. Yo leí en los años 60 una de las obras de José Ingeniero que decía que viejo es el que tiene compromiso con el pasado. Y yo siempre tuve compromiso con la defensa, con el futuro, con la defensa de la soberanía nacional, con la lucha por la justicia social, con la protección a los trabajadores y a los hombres y mujeres humildes. Por eso, bueno, pues mi espíritu sigue con el mismo ardor y el mismo ímpetu de los años juveniles. Y mi corazón sigue latiendo a la izquierda, comprometido con las mejores causas de este país. Muy bien, qué bueno. Mire, doctor, vamos a empezar diciéndonos cómo ve usted el panorama de un país que está, digo, esas son cosas mías, afectado por dos procesos complejos. Por un lado, una pandemia terrible en materia sanitaria, bueno, es un grave dolor de cabeza, un gran riesgo para la salud del pueblo. Y por el otro lado, por un proceso electoral que ya está ahí al doblar de la esquina. Tenemos hasta 3 semanas, 20 días aproximadamente para que tengamos esa consulta nacional en el país. En medio de todo esto, ¿cómo ve el doctor Rafael Alburquerque el país? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo hemos estado? ¿Cuál es el proceso que hemos seguido desde que llegó el virus hasta el momento? ¿Y cómo nos avisora para los próximos meses y el próximo año? Bueno, mira, yo creo que hay que analizarlo en dos aspectos. Tenemos el aspecto electoral, ya en 3 semanas, el 5 de julio, tendremos elecciones. Hay que animar al país a que con las medidas sanitarias que ha adoptado el ministerio, por el mismo tiempo que ha adoptado la Junta Central Electoral, se pueda ir a las mesas electorales, a los recintos, a votar con confianza, con sus mascarillas, con el gel para las manos, para poderse limpiar las manos y evitar contaminación. Los que puedan ir con guantes, pues con guantes. Yo creo que se han tomado medidas sanitarias, se va a establecer la distancia en las filas de votación. Entonces, eso es importante porque evita que el país pueda caer en una crisis institucional. Porque si no hay elecciones el 5 de julio, entonces el 16 de agosto tendríamos la transferencia de un nuevo gobierno hacia un nuevo gobierno, y si no hay elecciones, ¿qué haríamos el 16 de agosto? La Constitución no lo prevé, como no lo ha previsto ninguna constitución del mundo, porque lo de esta pandemia es algo inédito. Entonces, eso no lo había previsto ninguna ley, y se caería en un vacío del poder de imprevisibles consecuencias para la República Dominicana. Entonces, habría que exhortar a la población a ir a votar el 5 de julio. Eso por un lado. Pero por el otro lado, evidentemente, esta crisis sanitaria pues ha provocado una crisis económica y una crisis social. En estos momentos, pues, 1 millón de trabajadores han sido suspendidos. Y cuando se habla de 1 millón de trabajadores, estamos hablando que la suspensión significa que esos trabajadores han estado sin recibir su salario. Ya con la apertura han comenzado, pues, a funcionar de nuevo algunas empresas, todavía las grandes con un 75% de su capacidad, de un 50% de su capacidad, y las medianas con un 75%. O sea que todavía
en el sector estructurado formal de la economía todavía existen pues un número de más de 800.000 trabajadores que siguen suspendidos. Pero por otra parte, en el sector informal, que es el fuerte de la República Dominicana, esos vendedores de la calle han estado pues confinados en sus casas. Todo eso, para resumir, pues muestra un panorama sombrío y grandes retos para el país, de manera que el próximo gobierno se enfrenta a un panorama incierto que tiene que obligatoriamente adoptar las medidas pertinentes para poder enfrentar y salir de esa situación. Entremos entonces en materia. Usted forma parte de una agrupación política que asiste con aspiraciones de alcanzar el poder el 5 de julio, Fuerza del Pueblo. ¿Cómo están los trabajos de Fuerza del Pueblo? ¿Cómo ve usted la candidatura? Las posibilidades de colarse y pasar entonces incluso a una segunda vuelta, que es lo que se mencionan los seguidores de Leonel Fernández. Bueno, nosotros estamos convencidos de que va a haber una segunda vuelta. Estamos hablando de 3 fuerzas que se van a repartir los votos el 5 de julio y nosotros las encuestas, pues prácticamente uno lee todas las encuestas diariamente y las encuestas han asesinado la verdad. O sea, cada encuesta tira para un lado, de manera que para nosotros la encuesta importante en estos momentos es el número apreciable de personas, antiguos miembros del PLD que hoy están pasando a la Fuerza del Pueblo. Esa es la verdadera encuesta, porque en una época en que estamos en plena campaña electoral, aunque sea una campaña virtual, lo natural es que la gente vaya al partido de gobierno y más a un PLD que hoy se ha convertido en una especie de partido igual que el de Amable Ariztí, repartiendo pan con salchichón. Entonces, pues, con una situación así, lo lógico es que la gente se quedara en el PLD y fuera engrosando la fila del PLD. Y sin embargo, cada día que pasa, son más los miembros, dirigentes, medios y de base de ese partido que hoy vienen a la Fuerza del Pueblo. Ayer mismo, el compañero Leonel Fernández estuvo desde el sábado por el sur, estuvo visitando Barahona, todos los municipios de Barahona, le dio la vuelta al lago. Bueno, y cuando pasaba al frente de locales del PLD, los compañeros y compañeras del viejo partido salían a las calles a saludar a Leonel Fernández. Una demostración de que Leonel sigue siendo el líder de esas bases del PLD. Entonces, si hay una segunda vuelta, como todo apunta, y nosotros clasificamos en esa segunda vuelta, como estamos seguros que así será, ahí habrá una unificación de la familia PLDista y una unificación que se dará por la vía de la Fuerza del Pueblo y la candidatura de Leonel Fernández. A nosotros eso no nos cabe la menor duda de que si el PLD no gana en primera, perdió entonces la oportunidad de ser poder, porque en la segunda vuelta las elecciones se polarizarán entre Luis Abinader y Leonel Fernández. Y si por cosa del destino, quien pasa es precisamente el PLD y Luis Abinader, y la Fuerza del Pueblo se queda fuera, esas fuerzas PLDistas que están con Leonel Fernández, lo natural sea que regresen a su hogar, al PLD, en una segunda vuelta, ¿o no? No, mira, ustedes no llamarían, no irían entonces de la misma manera que esperan que si son ustedes que pasan a la segunda vuelta, los PLDistas voten por ustedes. Ustedes no serían consecuentes con esos PLDistas también, y de ustedes perder,
no pasar a la segunda vuelta, en la segunda vuelta, en vez de irse con el PRM, se irían con el PLD, ¿o no? Mira, nosotros no hemos contemplado esa... Pero esa son escenarios, doctor, son escenarios. No, está bien, pero no lo hemos contemplado. Ahora, de todas maneras, te puedo decir que si eso al final, si hipotéticamente pudiera suceder, el PLD perdió. Porque no es un problema de las bases del partido, es un problema de la cúpula. Las bases del partido siempre han estado con Leonel Fernández. Y para nosotros es muy difícil, para sobre todo los integrantes, los que hemos formado la Fuerza del Pueblo, ir a votar por un candidato ilegítimo, por un candidato que se robó las elecciones el 6 de octubre, las primarias del 6 de octubre las ganó Leonel Fernández. Pero con fraude, la Junta Central Electoral certificó y le dio el triunfo a un candidato que es ilegítimo. O sea, doctor, que yo particularmente no votaría nunca por un candidato ilegítimo. Bueno, sí, le iba a decir eso, que quizás la cúpula de la Fuerza del Pueblo no vote por Gonzalo Castillo y el PLD, pero probablemente la base de la Fuerza del Pueblo sí lo hagan, porque su casa natural es el PLD. Digo, lo que uno... Mira, lo que estamos hoy en la Fuerza del Pueblo, tenemos una militancia fuerte, una militancia solidificada, precisamente porque todos esos compañeros y compañeras que hoy nos acompañan fueron maltratados, fueron sencillamente postergados, habiéndose ganado con los méritos suficientes para ser reconocidos, nunca fueron reconocidos por esa cúpula palaciega, que si te pones, yo no quiero mencionar nombres, pero si te pones a mencionar nombres, nunca fueron miembros del PLD. Nunca, tú lo ves en las diferentes oficinas y uno se pregunta de dónde salieron, quiénes son, porque nunca fueron militantes ni miembros de los comités de base del PLD. Amigos del presidente, eso sí, pero no miembros del PLD. Hay una zona en la que a nosotros nos gustaría que tú nos orientes y hagas algún tipo de aporte, porque estás en condiciones de hacer razón de la experiencia acumulada y de tu condición de consultor de la Organización Internacional de Trabajo. Estamos hablando de la seguridad social. Un objetivo que, siendo usted incluso ministro de Trabajo, se lo proponía y que estuvo ausente por más de medio siglo en el país. Y no fue hasta el 2003 cuando conseguimos establecer un sistema que lentamente, y el PLD y la administración de Leonel Fernández fue clave para establecerlo, se ha imbricado con la sociedad dominicana ya. Ya la gente ve la seguridad social como un derecho, lo reclama, etc. El sistema pensional tiene unos recursos ahí, deben estar superando los 14.000 millones de dólares al cambio en este momento. Pero se habló recientemente, en medio de esta campaña, de disponer de una cantidad de lo ahorrado por los trabajadores y empleados para que ayudarlos a afrontar la problemática que estamos viviendo. Se consideró que eso era, incluso autoridades monetarias y financieras advirtieron que eso pudiera ser distorsionador de la economía, pero a última hora le encontraron una fórmula para que la seguridad social pudiera disponer de 40.000 millones de pesos en engrosar los recursos públicos y afrontar programas sociales. Ese conjunto de acciones, ¿cómo usted la ve? ¿Y la ve en el propósito adecuado o se ha transitado por caminos que a usted no le agrada? Mira, cuando se habló de disponer del 30% de los fondos de pensiones en la Cámara de Diputados, el gobernador del Banco Central y el ministro de Hacienda pues manifestaron que extraer 30% de los fondos de pensiones
podía provocar la desestabilización económica del país, que en medio de esta pandemia, cuando los ingresos del Estado han mermado, bueno, no se está recaudando los impuestos normales, pues esos fondos de pensiones que están invertidos en su gran mayoría en el Estado y que en cierta forma vienen a cubrir el déficit, pues tanto del Banco Central como el déficit extrabancario, podía provocar una situación hasta inflacionaria en el país. Bueno, y sin embargo, unos días después, el propio gobernador del Banco Central y el ministro de Hacienda realizan una operación triangular por el cual las 4 administradoras de fondos de pensiones retiran los títulos que tienen en el Banco Central y ese dinero, 40.000 millones de pesos, se lo prestan al gobierno. Entonces, bueno, uno decía bien, los fondos de pensiones, los dueños son los trabajadores, no es el gobierno. Prudentemente hay que estudiar la situación, no vaya a ser que se desestabilice económicamente el país en una situación económica ya difícil y grave. Y sin embargo, el gobierno toma fondos que son de los trabajadores para entregárselo al Ministerio de Hacienda. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y cómo es posible esto? ¿Por qué razón fondos que son de los trabajadores, el gobierno los toma del Banco Central, se lo da a Hacienda? Bueno, la respuesta es muy clara, son 40.000 millones de pesos para la campaña electoral. Entonces, si lo unes a los 60.000 millones de pesos que se han utilizado en los programas sociales ahora en esta época de pandemia, más los 40.000 millones de pesos, es evidente que son 100.000 millones de pesos tirados a la calle con la finalidad de, pues, apuntalar al candidato oficial, al candidato del partido oficial. O sea, doctor, denaturalizan los programas sociales que deben ser programas para auxiliar a los más pobres y no para hacer política con ellos, y más 40.000 millones de pesos. Y con todo y eso, óyeme, si a nosotros, si a Leonel Fernández le hubieran puesto en su mano 100.000 millones de pesos, hoy tendría 99% en las preferencias electorales. Y lamentablemente con esos 100.000 millones de pesos, el candidato oficialista no llega ni a un 25 ni a un 26%. Bien, porque no es un buen candidato. Sí. Dime, pero yo quiero volver sobre el tema de los fondos. Yo tengo entendido, como tiene entendido el país, porque así eso fue explicado tanto por las AFP como por la gobernación del Banco Central, que sirvió de enlace, de coordinación y Hacienda, que estos recursos tienen un destino diferente a lo que se buscaba con el 30, o se busca con el 30% para simplemente entregarlo a los trabajadores en forma directa, y que los trabajadores hagan con eso, como usted dice, lo que quieran, porque es su dinero. Ahora, estos recursos están especializados, doctor. Son recursos precisamente para darle sustento a programas que hasta el momento han dado beneficio a la población, dentro de ellos a los trabajadores, porque eso le da sustento a programas como FASE, a programas como Quédate en Casa, al programa al recién inaugurado programa que anunció el presidente de la República, a ampliar los programas de la seguridad social, pero además a proyectos para infraestructura, lo que quiere decir que son proyectos reproductivos, porque son recursos que se van a canalizar para construcción de obras que van a generar empleo, que van a generar obras importantes que necesita el país y que al mismo tiempo le van a sustentar a los trabajadores, lograr, por ejemplo, tener 8.000 pesos mensuales, o como es el caso de FASE, junto con las autoridades junto con el sector privado permitir que se pierda
que los efectos de la pandemia sobre el empleo sea atenuada. Y eso lo hemos visto. Y hasta el momento no ha habido un cuestionamiento en el término objetivo de que esos programas no hayan hecho su trabajo. Hasta el punto que fíjense cómo los candidatos están diciendo que aún después de la pandemia, si ellos ganan, estoy hablando de Gonzalo Castillo y Margarita, que son los candidatos oficialistas, ellos dicen que ampliarían el programa Quédate en Casa para los mayores de 60 años. Y todo eso es parte con esos recursos de las AFP y con los recursos que ha liberado el Banco Central y que ha liberado el gobierno central. Digo yo, son naturalezas diferentes, doctor. Pero mira, no lo digo yo. El propio gobierno fue el que dijo que los 40.000 millones eran para obras de infraestructura. Pero ¿qué obras de infraestructura? En estos momentos el Ministerio de Obras Públicas está construyendo algo. No está construyendo absolutamente nada. Y nadie sabe en este país en qué obras de infraestructura están siendo destinados esos 40.000 millones de pesos. No nos engañemos, esos 40.000 millones de pesos están siendo utilizados en la campaña personal del candidato oficialista. O creemos todos que es del dinero de los bolsillos del candidato oficialista, de donde sale el pan con salchichón, los viajes que dan sus aviones. Es decir, esa explicación no la ha podido dar el gobierno, ni la va a poder dar, porque todo el mundo sabe que se está utilizando en la campaña electoral. Pero se están entregando los recursos, doctor. A mí me conta, porque tengo un trabajador que recibe mensualmente, quincenalmente recibe su dinero, su chelito, lo está recibiendo los trabajadores. No hay duda, hay 60.000 millones de pesos que fueron para programas sociales. Pero que eso se amplió, doctor. Hacía falta otros recursos y parte de esos 40.000 también van para eso. No, los 40.000 parte de los 40.000. Las 40.000 millones de pesos el gobierno dijo que iba para infraestructura y no hemos visto todavía. Y para los programas sociales. No hay una sola varilla que se haya puesto en esta época. De manera que eso realmente es un negocio muy oscuro, pero además, si son 40.000 millones de pesos que son de los trabajadores, entrégueselo a los trabajadores, que eso es lo que lo están reclamando los trabajadores, porque con 8.000 pesos no vive absolutamente nadie. Con 8.000 pesos. ¿Y cuánto es el cálculo que se hace para cada trabajador? ¿Qué haría ese trabajador? ¿Y qué significaría para sus pensiones? Se irían 3 o 4 años más allá, doctor. Eso sería un efecto lastimoso para el trabajador. 8.000 pesos son menos que el salario mínimo de una microempresa que tiene un salario mínimo de 10.000 pesos y mucho menos. Pero si se le entregara al trabajador, ¿cuál es el cálculo? Si se le entregaran, por lo menos viviría en estos momentos, pero con 8.000 pesos. Pero en estos momentos, doctor, pero se le van esos chelitos ya. Para recuperarlo necesitaría de 3 años más, doctor. Si tú salieras a la calle, vieras cómo está el dinero del gobierno repartiéndosela a todo el mundo, dando gas, transportando gente, entregando ayudas sociales. Eso no es malo, doctor. La gente necesita. Y con todo y eso, el penco no sube ni siquiera a un 24-25%. A un tema grueso, ustedes le mandaron una rolata difícil a la Fuerza del Pueblo y al doctor Fernández. Y a usted como consecuencia directa, porque ha sido un hombre de esto, ha sido un defensor a la tabla. Los empresarios del Cibao dicen que llegó la hora de revisar el Código de Trabajo. Yo vi la comparecencia de Leonel cuando le contestó a los empresarios de Santiago. Y la verdad fue que inicialmente parecía que él no estaba dispuesto a que una serie de conquistas ya establecidas, defendidas por usted a rajatabla, fueran echadas atrás, pero al final le dejó abierta la posibilidad de una revisión. ¿Qué quiso decir Leonel con eso? Usted le conoce. Bueno, lo que quiso decir, y es lo que he dicho yo, o sea, una ley no es una ley, o sea, una ley no es
algo pétreo, no es algo inamovible. Claro. Las leyes se van ajustando a las nuevas realidades. Y hay nuevas realidades ahora en el mundo del trabajo. Ya la empresa no es el simple establecimiento donde concurren los trabajadores. Ahora hay otras realidades. Hay empresas ya sin trabajadores, empresas que recurren a talleres y a contratistas para realizar una parte de sus actividades productivas o de sus actividades de servicio. Hay el teletrabajo, que en esta época, bueno, se ha fomentado. Entonces, son nuevas realidades que evidentemente habría que estudiar, que no ha contemplado el Código de 1992. Y para que los televidentes me entiendan, un solo ejemplo. Si yo soy teletrabajador, estoy en mi casa trabajando en una empresa desde mi computadora y en un momento me paro, voy a la cocina a tomar agua, se me cae el vaso y me corto un dedo, ¿eso es accidente de trabajo o no es accidente de trabajo? Sí, bueno, entonces esas son las nuevas realidades que obligan obviamente a tener un examen de la legislación laboral. Los trabajadores de Uber, por ejemplo, ¿son trabajadores independientes o son trabajadores subordinados? Y una tercera pregunta, tal vez con el incremento del trabajo autónomo, del trabajo independiente, no podíamos ir a un derecho de trabajo que no tenga calificativo, es decir, hoy el derecho del trabajo es el derecho del trabajador subordinado. No podríamos ir a un derecho de la actividad y decir, no, todos los trabajadores subordinados e independientes están protegidos. Eso es la seguridad social, por ejemplo. La seguridad social abarca a todo el mundo del trabajo y no hace distinción entre independiente y subordinado. Bueno, no se podría ir a un código de trabajo que protegiera al trabajo sin calificativo. Entonces, a eso se refirió el doctor Leonel Fernández. Doctor, el gobierno acaba de presentar un presupuesto complementario. ¿Cuál va a ser la actitud, cuál es la política de la Fuerza del Pueblo frente a este proyecto que acaba de presentar el Ejecutivo ante el Congreso Nacional? Bueno, el equipo económico nuestro lo está estudiando, junto con el bloque de diputados, y entonces ya en estos días tomaremos la decisión de cómo vamos a reaccionar, si hay que modificar algo, si hay que ampliar algo, es decir, estudiarlo para poder dar una respuesta. Ya. Pedro. La actualización del Código de Trabajo me parece o la revisión, me parece razonable bajo el predicamento que usted hace. Han cambiado las condiciones de trabajo considerablemente. Un accidente de trabajo se consideraba a partir que usted salía de la casa y montaba en un vehículo hacia el trabajo, se podía considerar accidente, pero evidentemente si usted es en la casa y están trabajando en la casa, y eso hay que precisarlo bien para que haya derechos. Ahora bien. Sí, no solamente, fíjate, el problema no solamente es accidente de trabajo. El problema es que un trabajo desde la casa puede el empresario llamarme a las 12 de la noche. Sí. O sea, yo también tendría que haber lo que llaman ahora el derecho a la desconexión, a que el empresario no me moleste en mis horas libres. Caramba. Ya veo. Mira una cosa, una de las cuestiones que se han puesto sobre el tapete cuando se habla de entregar el 30% de lo ahorrado, es que eso tomaría 3 años por lo menos reponerlo. Pero no hay fórmulas mediante las cuales se pueda reponer, incluso revisando la cápita, tanto el porcentaje que aportan los trabajadores como los empleados,
como los empleadores, para que ese dinero se pueda recuperar en un tiempo razonablemente corto? Bueno, evidentemente hay una serie de fórmulas que se pueden dar. Yo creo que la ley de seguridad social amerita ya una revisión, y una revisión profunda, no solamente parches, porque las pensiones van a ser irrisorias, pensiones de menos del 30% del salario último devengado por el trabajador, de manera que va a ser muy difícil a un trabajador poder subsistir. Lo hemos visto en Chile, como en Chile están los trabajadores antes de esta pandemia tirados a la calle reclamando una modificación a la ley. Y nuestra ley de seguridad social no es más que el modelo de capitalización individual que creó el gobierno de Chile en la época de Pinochet. Entonces, bueno, yo creo que hay que repensarlo bien. ¿Qué modelo de seguridad social queremos? Yo admito que ha habido una extensión de la cobertura. En el año 2004, la cobertura en materia de salud era solo de un 6%. Nosotros, cuando digo nosotros, me refiero al gobierno de Leonel Fernández, nosotros la llevamos casi a un 68, 70%, y más o menos se ha mantenido 72, 73, 74% de la población hoy está cubierta por la seguridad social en materia de salud. O sea, quedan los trabajadores independientes que todavía no han sido cubiertos, pero no hay duda de que ha sido exponencial el crecimiento de la cobertura en materia de salud. Pero a eso tiene que entonces el otro plato de la balanza, todo el problema que ha habido con los riesgos, la administración de riesgos de salud, servicios que son denegados, el copago, los costos de bolsillo. Es decir, hay el ingreso al sistema que es por la atención primaria. No se ha podido establecer todavía la atención primaria. Entonces, hay grandes dificultades todavía que habría que discutir. Muy bien. Yo creo que hemos agotado una excelente buena jornada con el doctor Alburquerque, ex vicepresidente en 2 ocasiones de la República, prominente miembro, dirigente de la Fuerza del Pueblo, pero sobre todo un gran dominicano y gran amigo nuestro. Muchas gracias, doctor. Siempre complacido de tenerlo con usted, con nosotros. Gracias a usted y complacido de estar con ustedes. Muchas gracias. Nosotros volvemos mañana, pero al contenido de Diario de 4. Bye bye.